La palabra de Dios nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, eso lo registra las Sagradas Escrituras cuando en el Evangelio de Marcos capítulo 16, el verso 15, lo expresa de esta manera. Cuando amamos a una persona, no podemos evitar hablar de ella. La novia habla de su novio, los padres hablan de sus hijos, el esposo habla de la esposa. Los cristianos hablamos de Jesús. ¿Por qué? Porque le amamos y queremos que otros le conozcan. Si tú amas a Jesús, hablarás de él a otros siempre que se presente la oportunidad. La pregunta es, ¿a quiénes hemos de hablar de Jesús? Bueno, a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hombres, mujeres, niños, a todo el mundo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso lo registra claramente en Marcos 16:15. Este es nuestro privilegio y responsabilidad ante Dios. Ya hemos hablado que para ser salvos hay que creer en Jesús. Y existen personas que todavía no han oído hablar de Jesús. Y tenemos que hacer las mismas preguntas como hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Entonces, ¿a quién lo voy a hacer? Bueno, hay muchas personas como he nombrado, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Estás dispuesto a hacer esto, a predicar la palabra? Muchas personas jamás oirán del amor de Dios a menos que usted hable. Pero ¿cómo empezar? Bueno, empieza por aquellos que están los más cerca de ti, es decir, por tu familia. Habla de Jesús a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus abuelos, no a tus cuñados. Es posible que encuentres oposición y hostilidad, pero no te asustes. Sé humilde y paciente, ora por ellos diariamente para que Dios toque sus corazones. Continúa con el vecindario, habla a tus vecinos, entrégales un folleto, entrégales una porción de la palabra, un Nuevo Testamento, algo así. Ofréceles ayuda también para comprender alguna porción dada de la bendita palabra de Dios. Sigue por los pueblos, por aldeas cercanas, que el evangelio llegue a todas las casas. No debería quedar ni un solo hogar sin conocer el evangelio. Si necesitas herramientas, nosotros te las podemos dar. No, escríbenos y con mucho gusto te lo enviaremos. No, extiende tu campo de acción. Dios te ha dado la semilla del evangelio para que siembres. El campo es el mundo. Hay millones de personas en todo el mundo que jamás han oído hablar de Jesús. Tú puedes hacer que tengan la oportunidad de oír la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, ora por ellos. Ve y anúnciales el evangelio. Y yo celebro por las personas que están dispuestos a predicar la palabra de Dios, aclarar sus dudas, sus preguntas. Los cristianos formamos un cuerpo en el que cada miembro cumple una labor. Pero busca otros cristianos, reúnete con ellos. Es muy importante que te reúnas con otros cristianos para estudiar la palabra, para orar juntos. Es una oportunidad también para evangelizar. ¿Quién no necesita leer la Biblia? Hay mucha gente que lo necesita. ¿Quién no necesita, por ejemplo, oración? Hay mucha gente que está dispuesta a abrir las puertas de su casa, a ir a tu casa si es tu vecino, ¿no? La Biblia nos manda que lo hagamos. La Biblia dice que los cristianos somos miembros los unos de los otros y por lo tanto nos necesitamos los unos a los otros para la edificación mutua y el testimonio, de acuerdo a 1 Corintios 12, verso 27. Te sugiero que hagas lo siguiente. Busca gente que sean cristianos de verdad, una iglesia que se predique el evangelio completo, que hablen de la sana doctrina, de esto que Cristo es Señor y Salvador, sean buenos líderes, gente de buen testimonio, donde exista comunión y armonía entre los miembros. Esto es muy importante que en las iglesias cristianas encuentres, ¿no? Y esto es un buen augurio, un buen testimonio y donde vas a crecer espiritualmente. Así que, por favor, son pautas, son recomendaciones a dar a las personas que necesitan de Dios, que necesitan del Señor. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga grandemente.